Hola, ¿cómo les va? Bueno, yo muy contenta de estar nuevamente con ustedes acá en Fusión Crear, trayendo cosas lindas para hacer, técnicas nuevas, siempre de la mano de Degas y Tur que me acompañan y con muchas posibilidades. Recuerden que yo soy Gabriela Piatti, que estoy en Pinamar y bueno, me incorporé hace poco a esta familia de Fusión Crear y estoy muy contenta por eso. Les cuento lo que les traigo hoy. Es una propuesta muy liberadora, espero que puedan soltarse. Se trata de un abstracto utilizando muchas cosas que tenemos en casa y un estilo de pintura muy espontáneo. Así que espero que les guste la propuesta, que se animen, hay que relajarse, dejar creer un poco en lo que uno viene acumulando en todo este tiempo de pintar y trabajar un poquito con las herramientas que tenemos y por supuesto los productos, que es muy importante los productos que nos ofrecen. Yo hoy voy a trabajar con pinturas Degas y sus accesorios, que van a ver que son muy lindos y nos dan muchas posibilidades. La propuesta es realizar un díptico, ¿sí? A mí me gusta, además de la parte artística y espontánea, como les contaba, no dejar de lado la parte decorativa, que un cuadro nos guste, cómo queda en una casa, nos combinen los colores. Me fijo mucho también en esos detalles. Así que bueno, ahí vamos con la propuesta, vamos a empezar texturando la base. Así que voy a cortar y vamos a acomodarnos para poder comenzar nuestro trabajo. Bueno, les cuento, vamos a empezar a trabajar. Primero decirles que si tienen algún bastidor para reciclar, que haya tenido algo abajo, que hicimos alguna prueba y no nos gustó, por supuesto que si estamos trabajando con bastidores Turk, como siempre nos permite tranquilamente el reciclado, porque su tela está muy tensa, tiene muchas manos de imprimación, tiene muy buena resistencia, la madera es firme, entonces son productos en los que nosotros podemos confiar para realizar un reciclado. Es este caso que yo tengo acá, por eso ya tiene una base. ¿Sí? Una base acrílica blanca de Degas. Recuerden que la base tiene las propiedades de un poder cubritivo mucho más importante, tiene más tiza en su composición y por lo tanto nos da una cobertura excelente cuando nosotros queremos reciclar. Ahora vamos a trabajar la textura. La textura la podemos trabajar directamente sobre el bastidor y después aplicar la base encima de la textura para unificar tonalidades. O podemos hacer como hice yo, que tapé un bastidor que ya tenía con algunas cosas que había probado y le voy a agregar todavía más textura. Como vamos a trabajar un díptico, vamos a trabajar de manera paralela con los dos bastidores porque la idea es que queden siempre haciendo juego. Entonces, vamos a aplicar un producto también de Degas espectacular que se llama Clot. Es texturizador y tiene como si ustedes, fíjense, como si tuviera arena en su composición. Yo acá ya tenía una parte y voy a agregar otro poco más. Fíjense que con el ruidito que hace, ustedes ya se dan cuenta de la textura que tiene. Lo voy a poner de manera indistinta, un poco en cada parte del bastidor. Lo mismo voy a hacer con el otro, con su compañero, ya que son dípticos. Estos son 2 de 50 por 70 que dan una medida excelente para colocar sobre un sillón, por ejemplo. Así que bueno, vamos a desparramar. Este se llama Clot, recuérdenlo, es muy bueno y me da una textura buenísima. Vamos a utilizar también un poco de modeling. ¿Sí? Entonces vamos a ir generando diferentes tipos de texturas. Estoy trabajando con una espátula de metal. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, generar una textura diferente, podríamos también utilizar una esponja y en algunos lugares sobre el modeling utilizar un poco
de esponja. Les recomiendo por ahí no hacer tantos grafismos, o sea, no marcas con un peine o algún elemento que nos dé marcas demasiado determinadas, porque después tiene mucho trabajo la parte de pintura en ese sentido. Entonces prefiero hacer como una textura más pareja en toda la superficie. No sectorizada en un lugar, sino que desparramada en varias partes de la superficie. También podemos utilizar el gesso, que yo lo tengo acá, ¿sí? Abierto. En este caso no lo voy a usar. Estoy trabajando con modeling y con cloth, que me da esa textura de arena. Bueno, de esta manera vamos a trabajar los dos bastidores, que sea una cosa que está repartida en toda la superficie, y lo vamos a dejar secar. Ahora nos vamos a ir nuevamente al atril con los dos bastidores preparados para comenzar nuestro trabajo de pintura. Bueno, muy bien, vamos a empezar a trabajar entonces donde ya tenemos la textura realizada totalmente seca. Yo podría, si ustedes quisieran, dar sobre esta superficie otra mano de base, ¿sí? De base acrílica blanca. Pero la realidad es que como voy a cubrir toda la superficie, voy a ir directamente con los colores que me interesan. Una de las cosas que quería contarles en este proyecto es trabajar un díptico. Estamos trabajando en dos bastidores de 50 por 70 y como tengo la posibilidad los voy a trabajar a los dos de manera simultánea. Quizás nos lleve un poquito más de tiempo, pero eso nos asegura que la composición esté buena, que se conecte un bastidor con el otro, a pesar de que quizá cuando lo colguemos vaya a tener una separación. Así que bueno, elegí trabajar con estos dos bastidores y vamos a empezar. Vamos a trabajar con los colores Degas, vamos a trabajar con gris piedra, que es como si fuera un cemento, vamos a trabajar un blanco antiguo, un tierra de sombra natural y negro, ¿sí? Vamos a armar nuestra paleta con un poco de estos colores. Tengan en cuenta que vamos a trabajar un fondo, así que pongan cantidad, ¿sí? De color, y vamos a colocar blanco también en otro rincón de la paleta para tenerlo, no porque lo vayamos a usar ya, pero está bueno ya tenerlo. Otra cosa importante es que vamos a trabajar con un pincel grandecito de buenas cerdas, tipo este pincel. Estos pinceles son los pinceles de pinturería. Hay unos un poquito más cortos que a mí me resultan mejor. Acá están, ya se los voy a mostrar. Estos, por ejemplo, estas pinceletas, esta ya está bastante gastadita, pero me resulta muy buena para las bases. ¿Por qué? Porque como tenemos textura necesitamos cubrir, ¿sí? También tengan siempre a mano un rociador de agua que nos ayuda cuando está un poco pesada la pintura. Así que bueno, vamos a empezar a fondear. Yo les contaba que esto es un poco espontáneo, siempre poniendo en juego y tratando de usar las herramientas que nosotros tenemos en cuanto a composición. Entonces, vamos a trabajar un poco en el centro de la obra con algunas salidas y conexiones, ¿sí? Vamos a empezar a fondear, asegurarme de que se esté viendo bien. Perfecto, vamos a empezar entonces con los colores que yo les decía, a trabajar nuestros fondos. Yo voy a empezar con unas pinceladas cruzadas, como generando un espacio de sombra. Ay, me estoy olvidando un color que también me gusta mucho cómo queda, perdón, vamos a buscarlo, es el siena natural, ¿sí? Le da mucha luminosidad. Me estaba olvidando. Vamos a poner siena natural en la paleta para también generar en algunos lugares. Fíjense que yo voy a armar una composición
muy suelta, un fondo oscuro. Quizá cuando ustedes vean el cuadro terminado, es como que no se alcanza a apreciar ese fondo un poco más intenso, pero está, y es importante que nosotros generemos esas oscuridades. Voy a sacar un poco para este lado y ya me voy a conectar con el otro bastidor. Acá me voy a ir un poquito para allá. Voy usando los colores y voy dejando que se vayan mezclando. Acá vamos a romper la rigidez. Hay que no tenerle miedo, ¿sí? Vamos acá, conectamos acá, que está bueno que un bastidor y otro tenga una conexión cuando es un díptico. Vamos con el gris piedra, el masilla, que es un color muy lindo. Estamos con un tierra de sombra natural para generar algunas profundidades. Fíjense cómo cuesta un poquito de trabajo. Cuando pasa eso, pueden rociar un poquito para poder cubrir mejor. Todavía no usé el blanco antiguo, estoy trabajando con los oscuros. Y digamos que mi color más claro, podría decirse en este caso, es el siena natural, y que le da un poco de luminosidad. Vamos a hacer un poquito más de oscuridades acá. La pincelada es una pincelada muy suelta. Sí me tengo que fijar de que cubra los bajos relieves, ¿sí? Todos los huequitos. Entonces hice una soleada, vamos a sacarla. Vamos a hacerle una salida por acá, acá arriba. ¿Sí? Generar una salida, una zona acá, que no sé si la voy a dejar. O sea, yo estoy ahora presentando una composición que veremos si se mantiene o si la cambio. Puedo generar algunas claridades también. Acá vamos a hacer un poquito transparencias. Bien, una vez que tengo planteada la parte así como más oscura, vamos a secar un poquito el pincel y vamos a empezar a jugar entonces. No lo lavo, lo seco, ¿sí? Y vamos a empezar a incorporar el blanco cálido. Miren cómo trabajo el blanco cálido, desde afuera hacia adentro, porque si bien yo voy a tocar y voy a arrastrar un poco los colores, quiero como contener este efecto más oscuro. Me hice, si yo arranco de acá para arriba, voy a llevar lo que esté fresco y suavizo, ¿sí? Voy a salir del blanco antiguo, blanco cálido, perdón. Voy a salir con el blanco cálido desde los bordes hacia adentro. Levanto la presión de la pinceleta para que se funda un color y el otro. ¿Sí? Se van generando otras tonalidades. Aprovecho, por eso lo hago en el mismo momento, para que aprovechar que esos colores que todavía están un poco frescos me provoquen estos degradé o estos entretonos que me generan un color intermedio. Ahí vamos, acá vamos a contener. Fíjense como yo me paso al otro bastidor teniéndolos así. Yo puedo trabajar como si fuera un solo bastidor. Vamos a trabajar la parte
de abajo de la misma manera. Ahí. Nos metemos un poco sin desarmar la composición que habíamos hecho, ¿sí? Tratamos siempre de mantener esa composición. Vamos a trabajar un poquito más acá. De adentro, de afuera hacia adentro, conteniendo la composición que hicimos. Yo entiendo que hay que tener como una cierta seguridad o simplemente ser audaz, como yo le digo a mis alumnas. Hay que ser audaz. En algunas cuestiones no tenemos que estar preocupándonos cómo va a quedar. Hay que tratar de ir viendo también qué es lo que va pasando. Al trabajar estos tonos también nos aseguramos que los degradés los otros tonos que se van formando no nos jueguen en contra, ¿sí? Son siempre entre tonos del mismo color y estamos trabajando un fondo, ¿sí? Bueno, yo ahora voy a terminar acá, voy a hacer un poquito más prolijo y voy a dejar secar un poco para poder hacer el otro paso. Bueno, muy bien, ya está casi seco. Estuve observando un poquito la composición desde lejos, que eso es importante, a ver si me gusta. Me gusta esta entrada que tenemos acá, me gustaría acompañarla con un poquito más de color ahí, así que lo que voy a hacer es reforzar con un poquito de color esta parte. A ver, voy a poner un poquito de sombra y voy a hacer como una salida acá. Siena natural también. Me gusta mucho el tono que le da el siena natural. Y ahí voy a dejar. En este momento, cuando está casi seco, puedo generar apenas unas salpicadas que se van a ver sin que se hagan chorreadas, ¿sí? Que se van a ver como gotitas justamente, pero como una textura visual, ¿sí? No quiero que se chorree, simplemente le tiro muy poquito y van a ver, ustedes no lo van a poder apreciar por más que yo se los acerque, pero en el final enriquece el cuadro con una linda textura visual. Bien, acá miren, se ve, acá se está viendo bien, ¿sí? A ver si puedo acercar un poquito, ahí, ¿sí? Acá se ve, esas gotitas que tiramos sin que chorree, hace un lindo efecto de textura visual. Bueno, volvamos al lugar, no nos vamos a mover mucho, ahí estamos, ahí, muy bien, a ver si se ve bien, perfecto. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar a incorporar blanco. ¿Cómo vamos a incorporar blanco? Miren, vamos a utilizar unos rodillitos, ¿sí? Más o menos 10 centímetros, 12, depende también del tamaño del cuadro. Y vamos a colocar blanco en la bandejita, blanco de gas. Recordemos que estamos trabajando con los bastidores Turk que nos permiten realizar todo este tipo de trabajos sin ningún problema. Podemos colocar material tranquilas. Vamos a trabajar el rodillo un poco sobre la bandejita, ¿sí? Para que se cargue de manera pareja. Yo ya hago chanchada siempre. Una vez que lo tenemos cargado y ahora vamos a ir probando, vamos a empezar como hicimos con la pinceleta de afuera hacia adentro. Fíjense que se van a generar unas pasadas más intensas. Voy levantando la presión. Yo cuando vengo acá, como esto me interesa mantenerlo, lo que hago es levanto la presión del rodillo. Lo mismo acá.
puedo meterme un poquito hacia adentro. Sigo dejando que se vea el color verde como ya de fondo en algunos lugares, verdes, marrones, bueno, según el tono que tengamos en ese lugar. Vamos a cargar un poquito. No va demasiado cargado el rodillito, porque si no, no le va a dejar la textura esa de esponjita, así que no va muy cargado. Ahí. Siempre manteniendo la composición que tuvimos a un principio. Y si es que nos gustó, por supuesto, también este paso nos puede servir para corregir. Si no nos gusta algún lugar, como quedó, yo no lo puedo mover mucho porque lo tengo atado a los dos juntos para que no se me abran. Pero lo haré después, si no, los retoques acá abajo. Pero quiero que vean esto del rodillo porque está muy bueno. Incluso me puedo ir un poquito encima, meterme. Se generan esas líneas que están buenas, esas estradas. Vamos a cargar otro poquito. Siempre lo pasamos bien sobre la bandejita. Vamos a ir al otro bastidor. Siempre vamos trabajando de manera simultánea un bastidor y el otro, porque de esa manera vamos a lograr una composición armónica en el díptico. Mantengo esta comunicación. Fíjense qué lindo fue quedando el salpicado. Ahí, acá me interesa, quizá me pueda meter un poquito más. Yo lo estoy viendo medio de costado acá, me gustaría verlo un poquito más de frente. Para ver cómo va la composición. Voy a poner blanco acá. Me voy un poquito encima en esta esquina. Me contengo con el blanco. Igual esto lo vamos a volver a repetir. Contengo. Bueno, y ahí creo que suavizo donde quedaron marcas demasiado rígidas. Puedo suavizar. Recuerden que el rodillo, si ustedes lo apretan poco, va a copiar también la textura que tenemos. Bueno, hay lugares que quedaron efectos muy lindos. Creo que ahí está bastante parejo. Me voy a alejar un poquito para poder ver la composición. Sí, yo la dejaría así por ahora. Este está un poco intenso. Vamos a suavizarlo. Ahí está. Bueno, vamos a dejar acá el tema del rodillo. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar ahí sí, ya con un poco más de soltura. Vamos a trabajar con negro. Acá es donde se me asustan todas, porque el negro es un color que asusta un poquito. Voy a tomar un pincel un poco de cerda, un poquito más suave, más larga. ¿Para qué? Porque voy a hacer ahora, voy a alivianar un poquito la pintura con agua y voy a hacer dibujos espontáneos. ¿A qué le digo dibujos espontáneos? Y bueno, hay que jugarse, chicas. Así, algunas líneas. Vamos a cargar un poquito más de pintura. Esto realmente es para que lo miren, porque no hay forma de explicarlo demasiado. No sobrecarguen, eso sí les voy a decir. ¿Por qué? Porque todavía tenemos varias etapas del cuadro. Si nosotros esta etapa la cargamos un montón, es como que se nos va a saturar demasiado para las etapas siguientes. Entonces, voy a dejar ahí. Lo que voy a hacer ahora es esto. Voy a alivianar todavía más la pintura con el mismo pincel. La voy a dejar muy a punto tinta. Y ahora sí, a ponerse el piloto y a correr todo lo que tenemos alrededor, porque lo que vamos a hacer es salpicar. Ahí está, listo. No hay que entusiasmarse demasiado, ¿sí?
Ahora sí necesito dejar secar, así que vamos a cortar un poquito para que tomen aire y dejemos secar. Antes que se seque del todo, en algunos sectores me interesa que este color negro tenga un poquito más de cuerpo, ¿sí? Que no sea solamente línea. Entonces lo voy a trabajar un poco. Ahí. ¿Sí? Esto pueden aprovechar cuando hay alguna línea que no les gustó. Le damos un poquito más de cuerpo. A este lo mismo. Vamos a hacerlo acá. ¿Sí? Le damos como cuerpo. Estoy usando como si fuera pincel seco, estirando de lo mismo que hice, para que no quede tan lineal. Igual si les gusta lo pueden dejar, Ahí, el resto sí lo voy a dejar más como si fuera una línea. Bien, ahora sí, dejo secar, miro, tengo que ver si me gusta lo que estoy haciendo, si quiero acentuar, por ejemplo, como les decía, hoy me gustan mucho cómo queda la siena natural. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, acá, esto igual les conviene dejar secar, acentuar un poquito en siena natural, ahí, en algunos lugares. Lo pueden hacer por salpicadas también. Yo no quiero ahora tocar demasiado, pero bueno, este acá en realidad me gusta, ya no lo quiero tocar mucho. Acá voy a incrementar un poquito el siena natural. Y ahora sí dejo secar. Y me ato las manos para no tocar más y que seque porque ahora viene el rojo. Bueno, antes de empezar con el rojo les quería mostrar un poquito de cerca el efecto hermoso que van quedando por las texturas. Fíjense, es súper enriquecedor el tema de texturar. Muy, muy lindo. Y a veces con muchos elementos que tenemos en casa, Fíjense lo de las salpicaditas que les decía hoy, con el rociador de agua. Ahí. Bueno, para que lo vean un poquito de cerca antes de colocar el color rojo, que ya vamos a eso. Muy bien, estoy muy conforme con mi composición, así que ahora viene el rojo. El rojo y la espátula. Mucha gente me pregunta si sí o sí tienen que ser acrílicos muy densos, ¿no? Para utilizar la espátula. En realidad no, no es necesario. Yo acá tengo un rojo vermellón, un rojo Navidad de Degas y un rojo de cadmio puede ser también. Un secretito, la viscosidad del acrílico Degas nos permite trabajar tranquilamente con la espátula. Pero un secretito que está bueno es colocarlos en la bandejita un ratito antes. Entonces se va como espesando porque tiende a secarse. Y ahí tiene un lindo punto también para utilizarlo. Bueno, vamos al rojo. Tiene que estar seco el negro. Vamos a cargar nuestra espátula de metal. ¿Sí? No usen una espátula muy chiquita, siempre de acuerdo a la obra que están haciendo. Y vamos a recuperar un poco. ¿Se acuerdan que al principio estuvimos trabajando con la pinceleta en vertical y en horizontal? Bueno, vamos a recuperar eso un poco. A ver, cargamos bastante y vamos a ir generando en algunos lados mayor cuerpo, en otros lugares más arrastradas. No tengan miedo, no esquiven lo que ya hicieron, porque uno suele, esta parte me gustó mucho, la esquivo. Pero a veces es un error porque después quedan las cosas, se nota, ¿no? Que uno lo esquivo y no queda lindo. Entonces voy acompañando siempre la composición, voy colocando el rojo con la espátula. Acá también tengo una gran ventaja que es la textura. La textura en realidad me ayuda en todo momento de la obra. Vamos a hacer acá
Estoy inventando, chicas, acá en el momento, todo puede fallar. Lo importante es no achicarse y jugar. Paso de un cuadro al otro. No lo voy a hacer tan lineal, le voy a dar un poco de cuerpo en esta parte. No quiero taparme. Está. Acá. Perdón que me tapo un poco, pero necesito trabajar así. Voy a seguir con una parte más geométrica. Acá necesitaría correrlo un poquito. Ahí está. Ahí. A ver. Voy a irme al otro. Vamos a correrlo un poco, así no le tapo tanto. Voy a irme al otro. Este necesitaría un poco más arriba. Salirme. ¿Sí? Y en este voy a tirarme más abajo, así la composición es como más equilibrada. Voy a ir acá. Primero puedo poner un poquito para ver qué pasa y después lo puedo acentuar si me gustó el lugar donde lo puse. Vamos a ir ahí. Vamos a generar alguna línea. ¿Y cómo se ve? Alguna línea un poco más marcada. Vamos a hacer algo por acá. Y estoy trabajando con dos rojos, rojo de cadmio, un rojo un poco más vermellón. Me gustó esto. Lo quiero desarmar un poquito acá abajo para que no sea ahí. Ahí. Y quiero marcar un poco más este espacio, que sea un poco más interesante. Entonces puedo superponer para que se arme como un cuerpo. Incluso vamos a salirnos ahí un poquito. Bueno, lo voy a mirar un poquito de lejos para ver cómo está mi composición. Wow, está buena, ¿eh? Está interesante. Le podemos poner un poco más de rojo por acá. ¿Les parece? A ver. Vamos a hacerle acá. Vamos a tomar más pintura porque como tenemos la textura, tenemos que ir con una buena cantidad de pintura para que copie, ¿no? No lo voy a pasar ahí. Vamos a dejar que termine ahí. Y acá vamos a seguirlo un poquito más abajo. Porque ya la comunicación y la unión en el cuadro lo tengo en este punto. Y quizá podríamos hacerle un poquito más acá. Como toques. Algún toque un poco más compacto acá. Y no más, ¿eh? No más. Yo creo que ahí estamos. No sé cómo se ve. Siempre tenemos que tomar un poquito de distancia para poder ver la obra. Bien, vamos a hacer otra vez unas salpicadas. Vamos a tomar, en este caso, podemos tomar un pincel limpio, por supuesto. Vamos a hacer unas salpicadas con blanco antiguo, que seguramente les quedó un poquito ahí en la paletita. Chiquitas en este caso, para ir acompañando. Listo. No más, no hay que pasarse con este tipo de cosas. Y lo que voy a hacer ahora es recuperar nuevamente con el rodillo y color blanco. Vamos a trabajar un poco más las luces de los bordes. Esto les conviene siempre dejar
secar. Yo por una cuestión de tiempos, acá para no estar parando tanto el video, no lo hago, pero siempre que hagan alguna pintura que ustedes quieren que quede porque les gustó, dejen secar, porque corremos el riesgo de malograrla si yo voy. Voy a insistir con el blanco en menor cantidad que antes. Ya ahora es como el último toque. Siempre vamos, ven ahí toqué el rojo. Bien. Ahí, en algunos lugares, ya no en todos lados. Lo que voy a hacer también es algunos blancos por el medio. Ya ahora las cantidades que uso y los toques que doy son muy sutiles, ¿sí? No voy en grandes lugares, sino que voy a ir haciendo, viendo, y ya les digo, lo ideal es alejarse, mirar la obra de lejos, ir viendo qué necesita, dónde quiero equilibrar. Vamos a levantar un poco las luces acá. Bueno, y les muestro entonces los últimos toques, que son con los dimensionales o pinturas puff de Degas. En este caso yo voy a utilizar blanco y voy a utilizar negro y le voy a dar unos toques de plateado. Bueno, y acá hay que animarse, hay que probar primero directamente. Yo ya le había hecho algunos, pero para que ustedes vean, vamos a hacer algunos más acá. ¿Sí? Y esto me termina de armonizar el cuadro. Traje, que en el otro no lo había hecho, un plateado. También vamos a darle unos toques muy sutiles de plateado en algunos lados, como algún detalle, nada más. Y bueno, después también está la creatividad de ustedes, los productos que ustedes tengan, siempre buscan, revuelvan como los elementos en el caso del rodillo. Así que bueno, los invito a hacer una pintura espontánea que diga mucho de ustedes, de los colores y de los que les gusta. Y bueno, y también la idea de aprender a hacer un díptico. Como siempre, muchas gracias a Turk, que me acompaña, y a Acrílicos Degas. Y un beso para todas, nos vemos en un próximo proyecto.